Limitan el despido disciplinario en las pymes. Debe cumplir varios requisitos y no siempre ocurre. Una sentencia del TSJ catalán cuestiona la forma en la que despiden algunas empresas. El TSJ catalán recuerda que el despido disciplinario es la sanción más grave del orden laboral y la falta de políticas internas claras, la mala notificación y la ausencia de sanciones previas convierten muchos despidos disciplinarios en improcedentes. La justicia recuerda que los despidos disciplinarios han de ser proporcionales y basarse en hechos concretos. La proporcionalidad para el despido procedente exige agotar antes sanciones más leves. El juez quiere hechos aprobados y no un relato genérico. La carta de despido es decisiva porque es un documento probatorio. El caso del TSJ catalán refleja 3 fallos frecuentes en pequeños negocios. Si las pruebas son insuficientes, la improcedencia llega sola. Muchos autónomos, empleadores y micropymes dan por hecho que cualquier negligencia justifica un despido disciplinario inmediato y una reciente sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña aclara que no es así. No todo incumplimiento es suficiente grave para que la extinción del contrato laboral sea válida. Os explicamos que este tipo de casos llegan a los despachos como el suyo con más frecuencia, aun cuando los pequeños empleadores no buscan despedir, sino resolver los conflictos. Pero muchos empresarios creen que basta con enumerar molestias o sospechas, pero si no se acredita cada hecho, el despido se derrumba. El fallo del TSJC se refiere a una administrativa de una pyme de transporte despedida por no avisar supuestamente a un cliente de un retraso en una entrega, usar el correo corporativo para asuntos personales y cambiar la contraseña y retirar unas cajas sin justificar. Sin embargo, el juez consideró que solo se habían acreditado uno o dos de esos hechos y que aún así no tenía la gravedad suficiente para justificar un despido disciplinario, por lo que declaró el despido improcedente. Esta sentencia pone el foco en el que el despido disciplinario es el máximo castigo que prevé la ley y tiene exigencias estrictas de proporcionalidad. El despido disciplinario es la sanción más grave y onerosa y la jurisprudencia exige que previamente se hayan agotado sanciones menores. La proporcionalidad para el despido procedente exige agotar antes sanciones más leves. La idea de proporcionalidad es básica en casos de despido porque no todo hecho molesto tiene la misma gravedad y no basta con que un hecho genere tensión operativa. La proporcionalidad es la exigencia de una correlación o adecuación entre la infracción laboral cometida y la sanción que se imponga. Esto implica que sin sanciones previas no hay recorrido disciplinario para justificar un despido directo sin escalada previa. Se recuerda que los jueces piden acreditar medidas disciplinarias previas de carácter más leve. Hay supuestos excepcionales en los que el despido directo es posible porque son casos de pérdida de confianza objetiva acreditada que rompen elementos esenciales de la relación laboral. Esta exigencia de proporcionalidad admite excepciones cuando la infracción cometida supone una quiebra muy grave de los elementos básicos de la relación laboral. En todo caso, en esos casos excepcionales, el elemento determinante es la prueba sólida y no la percepción subjetiva del empleador. El núcleo jurídico vuelve a ser el mismo, lo que se prueba y se acredita, no lo que se sospecha. El juez quiere hechos probados y no un relato genérico. La sentencia del TSJ catalán sirve como ejemplo de que si no se acreditan los hechos individualmente, los tribunales no aceptan la calificación más grave. El letrado de RSM subraya que el peso de la prueba es una pieza esencial. Tiene una importancia capital dado que en ausencia de prueba o acreditación de los hechos estos se consideran desvirtuados. Se afirma, en la práctica probar 2 hechos no equivale a acreditar una decena y eso afecta a si algo se califica como reiterado. Esa diferencia incide directamente en la graduación disciplinaria, que es la escala que fija el convenio colectivo para determinar cuando algo es leve, grave o muy grave. Los tribunales aplican esa escala para determinar si el despido entra realmente dentro de la categoría habilitada, porque todo recurso de suplicación en esta materia se decide sobre lo que consta como hecho probado y no sobre relatos genéricos o sensaciones empresariales. Cuando esa brecha es grande, la sanción máxima se cae y el despido naufraga. La carta de despido es decisiva porque es un documento probatorio. Recordamos que la carta de despido no es un trámite accesorio, sino la pieza central del expediente disciplinario en un juicio posterior. En nuestra opinión profesional, este es uno de los puntos donde más se equivocan los pequeños negocios. Muchos redactan cartas presuponiendo que el juez ya sabe a qué se refieren, porque se confía en conocimiento interno previo que el juzgador en realidad no tiene, y por eso se explica que lo que no está en la carta de despido no existe. Esto implica que el juez no valorará hechos que no estén narrados con precisión suficiente, por mucho que sean reales. El mensaje es sencillo, la carta no puede ser genérica ni vaga, porque se convierte en el documento central de la acreditación disciplinaria. Por eso insistimos en que cada hecho debe contestar quién, qué y cuándo y no basta con frases genéricas. El nivel de detalle no es un formalismo accesorio, sino la base de la defensa jurídica posterior. El caso del TSJ catalán refleja 3 fallos frecuentes en pequeños negocios. Se identifica 3 errores en el caso de Cataluña que coinciden con su experiencia profesional real en la práctica diaria. El primero es no tener políticas internas claras sobre uso del correo corporativo. El segundo error es no documentar correctamente la notificación de apertura de expediente disciplinario, porque eso permite
permite alegar defectos formales que perjudican al empleador. Si la apertura no se notifica de forma fehaciente, el defecto procedimental impacta directamente en el resultado. El tercero es no haber agotado sanciones leves antes de acudir a extinción, y eso impide superar el examen de proporcionalidad. Esa falta de gradualidad es uno de los atajos más habituales hacia la improcedencia. Si las pruebas son insuficientes, la improcedencia llega sola. La consecuencia final de estos defectos es clara, porque el tribunal puede declarar la improcedencia del despido disciplinario. El letrado recuerda que la concurrencia de estos defectos podrá conllevar la declaración del despido como improcedente. Esto obliga al empleador a optar entre indemnizar o readmitir con salarios de tramitación, y eso no suele figurar en el cálculo inicial del pequeño negocio. La advertencia es directa: importa lo que se acredita, no lo que se sospecha. No olvidéis suscribiros a este vuestro canal. Esto dije, estoy a YouTube para más información y más vídeos. Darle like y darle a la campanilla para recibir todos nuestros nuevos estrenos y nuestros nuevos vídeos. Suscribirse gratuitamente. Ya somos 1500 suscriptores. Tenéis que hacernos llegar a los 2000 suscriptores, así que no paréis de suscribiros. Y para contactar con nosotros al 646 021 399 de nuestro WhatsApp.